Buenas tardes, pues muchas gracias por esta entrevista que nos dan al Festival de Cine de Morelia. Matías, nos da mucho gusto ver este largometraje después de que estuviste con nosotros en el 2004 con El Pasajero, ¿no? Cuando ganaste Mejor Cortometraje. Y quisiera que nos platicaran un poquito ambos cómo fue el proceso de filmación de este proyecto. Bueno, fue un proceso un poco atípico porque teníamos poco tiempo para filmar, 10 días, y no teníamos un guión como muy escrito, ¿no? Teníamos algunas ideas, algunos apuntes, pero la idea era justamente como que no amarrarnos mucho a lo escrito para poder improvisar durante el rodaje. Es una película que buscaba mucho jugar también con los límites entre la ficción y el documental. Entonces estábamos también muy alertas de lo que pudiera estar sucediendo durante el rodaje, como a nivel realidad, y no tener miedo de pronto movernos la cámara para allá y decir, bueno, ahora vamos a filmar esto, como que estar atento a los estímulos de la realidad del lugar y del momento del rodaje, ¿no? Fuimos, ¿qué será? Como unos 12, como unas 10, 12 personas las que estuvimos trabajando en la película. Contamos con un actor profesional que es Julián, que sale ahí de espaldas, que es francés, y un actor nato, que es Pablo, que él es pescador ahí de la comunidad de Chacagua, amigo también, y yo le propuse actuar en la película, salir como él mismo, ¿no? Y creo que no le costó tanto trabajo porque finalmente era repetir las mismas acciones que él hacía cotidianamente. Creo que, por ejemplo, una vez sí se puso nervioso cuando tenía que pescar un pulpo y él había ido a revisar en la mañana dónde estaba escondido el pulpo en la laguna, y entonces cuando íbamos hacia allá se estaba acabando la luz y él estaba así de, bueno, ojalá que siga el pulpo donde lo vi esta mañana porque si no, no vamos a poder filmar la escena donde caza el pulpo. Por suerte ahí estaba el pulpo y se ve como Pablo lo caza así con el gancho, y se ve cómo sale la tinta del pulpo. Es muy bonita esa escena en la película, ¿no? Y básicamente fue eso. Trabajábamos como de 8 de la mañana a 8 de la noche todos los días durante 10 días, y como te digo, no había como diálogos escritos, entonces yo le decía, bueno, en esta escena tú más o menos le vas a platicar de esto y tú le vas a platicar del otro. De hecho, para mí era una incógnita cómo se iban a comunicar ellos, porque Julien habla francés y él habla español, entonces era de que se tenían que pasar algunas ideas, pero cómo lo iban a hacer. Terminó siendo en inglés, un poco un inglés que él ha aprendido ahí como con los turistas, estuvo un poquito en Inglaterra también, y el inglés del francés, que también es como muy, pues apenas, ¿no? Apenas. Entonces es muy lindo ahí cómo se logran comunicar ellos. Como que si hay necesidad, se termina uno por comunicar, ¿no? Pablo, ¿y qué tan complicado te resultó este proceso de filmación? Justamente creo que lo que ayuda mucho es que hay muy pocos diálogos, ¿no? Son contadísimos los diálogos que hay, como que la comunicación es más interpersonal que a través del diálogo. ¿Qué tan complicado fue para ti este proceso? Pues complicado creo que no, porque la actuación pues es lo cotidiano, ¿no? Pero sí a veces era un poquito como difícil, porque pues tenía yo que entender bien, ¿no?, los gestos, pero ya una vez captando pues ya era fácil, ¿no?, para mí. Pero no fue, podría decirse, complicado, pues. Fue fácil porque es lo que hago todos los días. No costó nada. Y Matías, quisiera que me comentaras un poquito cómo estructuraste la narrativa visual de la película, ¿no? Vemos que tiene muchos paneos, cámara en mano, corte directo. Tiene una narrativa visual muy hermosa, como que te atrapa y no te deja salirte de la belleza del lugar y del lenguaje mismo. ¿Cómo fue que lo estructuraste? Creo que en esta película, como en la anterior, la cámara, que es una cámara pequeña de video,
se vuelve parte como del estado de ánimo del personaje. Normalmente en el cine la idea es como borrar completamente la cámara, que tú nunca sientas que te están mostrando algo que está siendo filmado, ¿no? Y aquí, al contrario, hay algunas escenas donde tú claramente sientes la cámara. En esa misma escena donde él pesca el pulpo, por ejemplo, entra y sale del agua la cámara y tiene tantito como vaporcito que se formaba ahí mismo, ¿no? Y eso igual nos gustaba también, como que sentíamos que el hecho de que la cámara estuviera un poco mojada, como que te trasladaba a ese lugar, ¿no? La idea era como poder llevar al espectador en ese lugar, en ese momento en donde estuviera el personaje. Por ejemplo, él está en medio de las olas y ahí está la cámara con él, y llega la ola y lo revuelca a él y se revuelca la cámara también, ¿no? Y mismo en el sonido como que oyes un poco el micrófono, como un poco estilo documental del agua raspando. Por otro lado, la idea era como mostrar este personaje que no puede estar bien con él mismo estando rodeado de un lugar paradisíaco como es Chacagua. Entonces, como el colmo, ¿no? Decir, bueno, este personaje no puede estar bien ni en el paraíso, ¿qué se le puede hacer, no? Una situación un poco desesperante. Entonces, se filmó el lugar como una manera muy hermosa, ¿no? O sea, como hay mucha luz de atardecer, hora mágica, que es cuando justo después de que se ponga el sol o justo antes de que salga el sol. Hay muy pocas escenas como con luz dura del día, ¿no? Sobre todo nos manejamos como una luz muy, muy rasante, como buscando justamente ese preciosismo. Y también como que dar libertad también de pronto al fotógrafo, como de improvisar, ¿no? Hubo unos momentos donde empezó como que a girar la cámara así mientras estaban las nubes, una escena muy bonita que él realmente decidió hacerla en ese momento, ¿no? Y yo tenía como muchas ideas como pictóricas también en relación a la película. Creo que es una película abierta, en el sentido de que tú como espectador la completas. O sea, cada quien como que, o sea, como te dicen, bueno, ¿quién es el mimo Julián, ¿no? Bueno, pues el mimo es el reflejo de cada uno de los espectadores, ¿no? Es como eso. Entonces, yo quise usar como también eso, como que la imagen pudiera dar el estado de ánimo del personaje, como una cosa abstracta, como que en la misma plástica estuviera el estado de ánimo, no tanto en la psicología o en los diálogos, ¿no? Sino ya directamente ahí en la imagen y en el sonido, que también es un sonido hiperrealista, donde todo suena muchísimo, ¿no? Como si la naturaleza le estuviera hablando al personaje constantemente. Y creo que, bueno, uno de los pocos diálogos que hay es justamente en torno a la familia, ¿no? La importancia de la familia, de los hijos, de los papás. ¿Cómo te transmitió, Matías, esta idea para poderla llevar a cabo en ese discurso? Creo que Matías conoces a Andrea, ¿verdad? Él me pidió permiso antes para mostrar su foto. Pues me comentó, ¿no? Que hablara un poco de la familia. Pero creo que pues yo saqué más de lo que me había dicho. Y pues en lo real creo que Julián también estaba viviendo el momento que creo que iba a nacer su hija, ¿no? Acaba de tener su hija hace 10 días. Y yo me acababa de separar de mi familia. Así que era como el inicio y el final. O sea, como hubo muchas partes en la película donde Pablo hacía algo y decíamos, esto está genial para la película. O sea, de pronto tiene en su lavadero en su casa, que es como un tronco de madera súper grande, y dice, mira, ahorita voy a hacer salir las hormigas. Entonces llega con un botecito de agua y les echa allá al hoyito y salen millones de hormigas. Entonces, wow, tenemos que filmar eso, ¿no? O de pronto decía, ¿ya han ido a lo del baño de lodo? No, pues no hemos ido, vamos, les enseño. Ya lo veíamos y decíamos, oye, esto tiene que ser parte de la película. Y así, como que él nos iba enseñando lugares de Chacagua que nosotros no conocíamos o actividades que él hace con los turistas y lo íbamos incorporando a la película. O sea, como que él también es partícipe del guión. Y a nosotros nos contó su historia familiar.
Y entonces yo le dije, oye, sería lindísimo para la película si tú puedes contar tu historia familiar. Yo sé que es muy íntima, no sé tú qué piensas, si la puedes decir. Y dijo, bueno, pues sí, la voy a decir. Y es como dice, él expresó más de lo que yo le había pedido. Y sí hay mucha gente que ya llega a ese momento de la película y ya no sabe si es ficción o si es documental, o sea, si es real o si es inventado, pero es completamente real. O sea, él te está hablando de su exmujer, te está hablando de sus hijos, te está hablando de lo difícil que fue la separación, ¿no? Y tiene que ver, finalmente, tal vez él también se encariña con este francés apático, que tal vez le recuerda en cierta forma a su mujer, que también viene como de otro mundo, ¿no? Ella no es como de ahí, de las playas de Chacagua, ella es como una persona urbana, y entonces también él tiene como esa facilidad para comunicarse con todo tipo de personas, ¿no? Y eso es lo lindo, como que la diferencia, yo creo. Sí, es que justo esa secuencia me llama mucho la atención porque se ve demasiado espontánea, ¿no? Es como muy naturalista, y también justo esta de cuando están en el lodo, como esa comunicación que hay de compartir algo que es tan propio de Pablo y tan nuevo para Julián, y que además es como un contacto tan íntimo también con la naturaleza. Y me hace pensar un poco en cómo justamente en El pasajero también establecías esta relación intimista entre dos hombres, ¿no? Es un tema que te atrae. Pues justo ahora que comentas lo del pasajero, en El pasajero hay una escena donde los dos personajes van a la casa de los espejos y empiezan a jugar ahí. Y es lo mismo, aquí van como al baño del lodo y eso los lleva a jugar. Entonces, cómo el hombre necesita de la broma, del juego, de no tomarse tan en serio, de disfrazarse, ¿no? Porque el hecho de ponerse lodo es como que ya no son ellos mismos. O también en cierta forma los pone iguales, porque ya no hay diferencia en el color de la piel. O sea, ellos se ponen completamente enlodados y ya son como uno mismo. Parece que a partir de ahí como que se suelta la relación. Y en El pasajero es como lo mismo. Los dos se ven en un espejo deformante y los dos son gordos o son flacos o son un reflejo como extraño de su imagen, ¿no? Entonces, chistoso, como que sí, a partir del juego como que se libera algo en la relación y como que pueden comunicar más fácilmente a partir de eso. Y el hecho de que sean dos hombres, pues yo diría que es por la amistad, yo creo, ¿no? Como que es para mí uno de los sentimientos más importantes, más nobles, ¿no? Del ser humano, la amistad, ¿no? Yo creo que esas dos películas hablan también sobre la amistad, sobre esa relación. Y me parece que lo retratas mucho como sucede, o sea, como que en realidad los hombres entre sí no hablan tanto, ¿no? Se comunican más a través de la circunstancia, del ambiente, que del diálogo como normalmente lo vemos en otras películas, ¿no? No sé ustedes qué opinen. Sí, yo creo que dicen que una mirada habla más que la boca. Y yo creo que fue eso, ¿no? La cercanía, yo creo, pues eso no hizo, para mí la cercanía hacia él también era como compartir lo mío, ¿no? Del lugar, y lo de él pues estaba como allá, ¿no? En lo suyo, pero a través de la muestra, de darle, pues él también cambia, expresa lo suyo, lo que tiene, y eso pues nos alegra, ¿no? Cuando uno comparte, ¿no? Ya sea lo bueno o lo malo, a veces pues es importante sacar eso de adentro, ¿no? Y por último les quisiera preguntar el título, ¿de dónde sale El calambre? El calambre es un cuento